Señores jefes y representantes de los organismos públicos del país, señores miembros de las organizaciones políticas, señores funcionarios de los organismos conformantes del sistema electoral del Perú, damas y caballeros participantes en este evento internacional. Señoras y señores, a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, y de los señores miembros del Pleno, les damos la más cordial bienvenida a este Seminario Internacional Democracia, Constitución y Pluralismo, evento académico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Escuela Electoral del Perú, en otro de los espacios de expresión democrática a fin de brindar a la ciudadanía información sobre temas relevantes a cargo de personalidades de prestigio mundial. Previa al acto de inauguración, los invitamos a apreciar dos importantes videos de nuestra institución. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones es la institución académica dedicada de manera exclusiva al estudio científico del campo electoral, constituyéndose en el transcurso de sus 8 años de existencia en un referente fundamental en la capacitación al más alto nivel en esta materia. Fiel al reconocimiento que el Congreso de la República le otorgó mediante Ley 29688 como órgano de altos estudios electorales, reafirma su condición con la reestructuración en sus programas y centro de investigación. Hemos recibido el encargo del presidente Tábara de hacer de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad un espacio de alta formación académica en temas de buen gobierno y en temas también vinculados al sistema electoral y los partidos políticos. Es así que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad cuenta ahora con 3 programas académicos y un centro de investigación, programa de estudios de posgrado y especialización. Este programa ofrece un conjunto de productos académicos con el objetivo de formar especialistas e investigadores en materia electoral. Con este propósito, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con la Universidad de Piura y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España, presentan la Maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral, con el propósito de atender las necesidades de formación de funcionarios y funcionarias, líderes y lideresas locales, profesionales del campo de la gobernabilidad democrática, la gestión pública, el análisis y la administración electoral. La maestría se encuentra dividida en 4 diplomados, los mismos que se pueden cursar de manera independiente. Diplomado en Sistema Político, Gobernanza y Comunicación Política. Diplomado en Administración Electoral y Sistema de Partidos.
Diplomado en Buen Gobierno y Gestión Pública. Diplomado en Herramientas de Gestión Estratégica para el Sector Público. Programa para el fortalecimiento de la democracia y los partidos políticos, PRODEMOS. Este programa desarrolla actividades orientadas a 3 ejes temáticos: promoción y fortalecimiento del liderazgo político, conocimiento y difusión de las instituciones de la democracia y conocimiento y difusión de los derechos de participación política. A través de cursos, seminarios y conferencias, PRODEMOS promueve la creación de una cultura viva en favor de la democracia y sus instituciones, fomentando la creación de espacios académicos a nivel nacional, a través de convenios con universidades e instituciones de la sociedad civil. Programa de Gestión y Buen Gobierno. Este programa busca promover la consolidación del proceso de descentralización y de las buenas prácticas en materia de transparencia, creando un espacio de análisis y diálogo entre los actores de la descentralización y la transparencia en la gestión pública. En este marco, desarrolla 2 actividades principales: un diploma anual en gestión regional y local y un foro anual sobre descentralización y buen gobierno, FADES, además de conferencias, seminarios y mesas redondas. Centro de Investigación. Busca contribuir al análisis y a la sistematización de la jurisprudencia electoral y el desarrollo de asuntos claves para la institucionalidad democrática del país. El Centro de Investigación elabora materiales de formación y alta difusión, publicaciones académicas y documentos de trabajo. Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, construyendo buen gobierno para fortalecer la democracia. Preside en la mesa principal en este evento internacional el doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Mauro Barberis, expositor de la Universidad de Trieste de Italia, el doctor Pierluigi Chiassoni de la Universidad de Génova, Italia, y el doctor Pedro Grandes Castro, director de la Escuela Electoral del Perú. Un fuerte aplauso para ellos. El Jurado Nacional de Elecciones, como institución fundamental del sistema electoral del Perú, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, ha organizado este evento para reflexionar sobre relevantes aspectos de la democracia, la Constitución y el pluralismo político. Por ello, las conferencias magistrales y mesa redonda programadas en este evento internacional permitirán alcanzar un ambiente propicio que viabilizará y enriquecerá los conocimientos de los participantes. Señoras y señores, con este motivo es un honor anunciar la intervención del doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para inaugurar este seminario internacional. Le brindamos un fuerte aplauso. Señor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Señores magistrados, miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor Pierluigi Chiassoni, de la Universidad de Génova, Italia. Doctor Mauro Barberis, de la Universidad de Trieste, Italia. Doctor Pedro Grandes Castro, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Señores funcionarios de la Academia de la Magistratura, señores representantes de diversas instituciones políticas, señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE y RENIEC, señoras y señores. Reitero la bienvenida a los profesores Pierluigi Chiassoni y Mauro Barberis, que nos visitan y están con nosotros esta tarde. En el marco de este importante certamen, considero oportuno resaltar el significado que adquiere la vigencia de la Ley de Partidos Políticos al cabo de 10 años de su promulgación y publicación y de las 2 décadas de la Constitución vigente desde 1993. Nos preguntamos cuánto hemos avanzado durante este periodo, cuánto han contribuido estas instituciones, la Ley de Partidos Políticos y la Constitución,
para mejorar la democracia y los derechos de los peruanos, alguien podría decir que aún no hemos avanzado lo suficiente, porque la conformación de los partidos políticos y su relación con las demandas ciudadanas es aún débil. Y sobre los derechos también se podría afirmar que tenemos un recorrido aún breve, pero marcado por el reconocimiento de derechos que, sin embargo, aún requieren ser garantizados para su ejercicio pleno. Este cuadro plantea una tarea ineludible hacia el futuro inmediato. El crecimiento económico logrado de manera sostenida en los últimos años debe consolidarse. Nuestros profesores visitantes deben conocer que efectivamente hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, de 8 y 9%. Todos los indicadores macroeconómicos de nuestro país están en azul. Esto es inédito en la historia republicana. Tenemos un crecimiento del PBI sostenido, tenemos unas reservas internacionales netas que bordean los 70.000 millones de dólares. Podríamos pagar la deuda externa y quedaría un remanente. La balanza comercial es favorable al país. No tenemos inflación, no tenemos devaluación. Vemos ahora hasta con cierta sonrisa que la preocupación a veces del BCR es evitar que el dólar baje, cuando siempre la historia era la contraria, era cómo parar la subida del dólar, ¿no? Pero este crecimiento no es igual a desarrollo. O sea, la labor de nuestros gobernantes y nosotros, el sistema electoral, debemos contribuir, la ciudadanía toda, en que ese crecimiento se convierta en desarrollo, que es diferente, ¿no? Mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y pienso que estas consideraciones seguramente serán materia de una detenida reflexión en este seminario que se inicia hoy día. En una de las tantas cartas que componen su rica correspondencia, el libertador Simón Bolívar decía: solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad. Solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad. Queremos aquí que desde los albores de la República los padres de la patria tuvieron muy presente el rol fundamental que cumple la democracia para realizar los destinos de los miembros de la comunidad política. Pero la democracia es una conquista siempre inacabada, es un proceso permanente. Los esfuerzos para hacerla realidad son parte de la propia historia para enfrentar a los gobiernos autoritarios y las dictaduras que en nuestro país han sido frecuentes, pues en 192 años de historia republicana, desde 1821, hemos tenido 118 años que corresponden a gobiernos constitucionales y 74 corresponden a gobiernos democráticos, en 110 periodos de gobierno en 192 años. Decía la ley del péndulo, dictaduras, golpes de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? La lucha por la democracia nos ha permitido superar estos obstáculos, pero ella misma nos abre nuevos desafíos, porque controlar el ejercicio del poder político y garantizar los derechos es una tarea inagotable que exige mucho compromiso de parte de las instituciones y de los actores que los gobiernan. La democracia se legitima cuando representa el proceso histórico de la sociedad y logra la realización de sus ciudadanos, haciendo posible que sus instituciones garanticen el derecho o los derechos de las personas. La democracia implica también la mayor participación política de la ciudadanía. Esta participación se ha logrado históricamente, tradicional e históricamente a través del sufragio universal, que no es sino el ejercicio libre, soberano y secreto del derecho de elegir y ser elegido, a través de la fórmula de un ciudadano, un voto, la cual refleja la expresión de igualdad necesaria para la democracia y es lo que da origen a lo que la historia conoce como democracia representativa. Este ideal se explica en el Perú con la creación hace 82 años del Jurado Nacional de Elecciones, cuyo encargo fue constituirse en garante de la voluntad ciudadana expresada en el voto. Elecciones libérrimas, decía Samanes Ocampo, que fue el que promulgó el Estatuto de 1931 que creó el Jurado Nacional de Elecciones. Con el paso del tiempo, este rasgo se ha hecho más relevante en la medida que se nutre de una mayor y cada vez más directa y robusta participación ciudadana. Es aquí cuando la participación permite la existencia de la representación política dispuesta a asumir la responsabilidad
de garantizar los derechos como algo prioritario para la democracia. En un sentido histórico, de acuerdo al Estatuto Electoral de 1931, al que hacíamos mención, no obstante el carácter innovador y vanguardista que tuvo para su época, 1931, ahí no votaban los sacerdotes, los militares, los varones menores de 21 años, las mujeres y los analfabetos. Estos derechos fueron justas conquistas y reconocimientos logrados por la población en forma progresiva en las décadas posteriores. Así podemos enumerar algunas conquistas ciudadanas que han establecido hitos históricos relevantes en el derrotero de la democracia en el país. En la Constitución de 1933 se reconoce el derecho de sufragio activo de las mujeres para las elecciones municipales. Y es recién en 1955, cuando el Congreso aprueba la reforma constitucional que concede plenos derechos políticos a la mujer, reconociéndole el derecho a elegir y también a ser elegida, 1955 recién. En esta misma Constitución otorga derecho a sufragar a los ciudadanos que supieran leer y escribir, es decir, a las mujeres alfabetas y a un grueso de la población mayoritariamente indígena o campesino. Más recientemente, en la Constitución vigente de 1993, se reconoce la presencia de una cuota de género en las listas, tanto para los gobiernos regionales como gobiernos locales o municipales. En 1997 se norma la presencia de las cuotas de género en las listas para elecciones congresales, estableciéndose primero una cuota no menor del 25%, que posteriormente es incrementada al 30%, haciéndose extensiva también a las listas de candidatos a los consejos municipales y consejos regionales. Es bueno subrayar que, no obstante constituir la mitad de la población ciudadana, las damas, la presencia de la mujer en los cargos de representación política del Estado todavía está lejos de reflejar el ejercicio de una democracia paritaria, es decir, de una participación política de igualdad. Hay una deuda de la sociedad en cuestión de género con las damas, las mujeres. Otro sector social que logró el reconocimiento de sus derechos ciudadanos fue el de los invidentes, Desde 1955, el Jurado Nacional de Elecciones acordó la inscripción de los invidentes en el padrón electoral, reconociéndose su derecho de sufragio. No obstante esto, no es sino hasta el proceso constituyente de 1979 que efectivamente eligen y pueden ser elegidos para ocupar una curul en la Asamblea Constituyente de 1979. En esta misma Constitución de 1979, el Estado reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo de los analfabetos, así como el voto de los peruanos residentes en el extranjero, sentándose las bases sólidas del ejercicio del voto universal en el Perú. En años venideros se reconocería también el derecho de sufragio activo a los miembros de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Ya en la primera década de este siglo, al modificarse la ley de elecciones municipales y regionales, se incorpora la cuota de jóvenes, fijándose en 20% el número mínimo de mujeres o varones menores de 29 años que deben ser incluidos en la lista de candidatos a consejos municipales o consejos regionales. Mención especial merece la denominada cuota nativa, esto es importante. Dando cumplimiento a lo señalado en la Constitución de 1993, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones incrementó desde el año 2010 el número de representantes en aquellos consejos regionales en donde existen comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios, a fin de asegurar la presencia de las minorías étnicas nativas en los organismos políticos democráticamente elegidos. Si a todo ello sumamos lo establecido en la ley llamada de los derechos de participación y control ciudadanos, que norma los mecanismos de democracia directa, léase, entre otros, el derecho al referéndum, consulta popular y revocatoria de autoridades municipales y regionales,
entonces tendremos una clara idea del largo camino recorrido y de las conquistas ciudadanas obtenidas a lo largo del tiempo. Los derechos que tenemos ahora son conquistas de la ciudadanía, no son dádivas ni regalos de los gobernantes. No obstante ello, somos conscientes de que existen muchos aspectos que todavía están o deben perfeccionarse y mejorarse para la cabal realización de los ideales democráticos consagrados en nuestra Carta Magna. Por ello, actuando coordinadamente con los otros organismos del sistema electoral, con OMPE y con RENIEC, en años recientes hemos presentado diversas iniciativas legislativas ante el Congreso de la República. Algunas de estas iniciativas fueron formuladas por el Jurado Nacional de Elecciones y otras de manera coordinada o consensuada con OMPE y RENIEC. Entre las propuestas elaboradas destacan el proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral y los proyectos de nueva Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos y la nueva Ley de Partidos Políticos que ya ha sido aprobada por el Pleno, la iniciativa legislativa, y vamos a consensuarla con OMPE y con RENIEC, o estamos trabajando en eso, para presentarla en forma conjunta ante el Congreso de la República. Lo veremos dentro de poco. Para ello proponemos que para la inscripción de los partidos incide en la acreditación de afiliados y no de adherentes, que se fiscalice permanentemente el financiamiento de los comités de los partidos, que se fortalezca la democracia al interior de los organismos partidarios y se asegure el financiamiento de los partidos con dinero públicos, al mismo tiempo que se incremente el control de los aportes efectuados por los particulares, todo ello con la finalidad de reducir la posible influencia de capitales ilícitos en la política. No dejan de preocuparnos los bajos índices de interés que manifiesta la población de nuestro país con respecto a la política. Según el reporte del Latino Barómetro 2013, el promedio de los ciudadanos interesados en la política en América Latina es solamente el 28%, en tanto que en nuestro país, en el Perú, apenas el 19%, fuente la revista Correo Semanal. Y aquí es importante, creo, ver esta. Tenemos elecciones el día 24 de noviembre, ¿no? Y hoy día se publicaba esta nota en el diario La República, ¿no? La pregunta era, ¿ya sabe por quién votará en las nuevas elecciones municipales en Lima este 24 de noviembre? Y de estas respuestas, mírenla, bueno, ni idea, acepto sugerencias, dice uno. Otro dice, no tengo ni la menor idea por quién podrá ser. Un tercero dice, ni idea. Y dice, al menos no empapelan la ciudad. Y continuamos, dice más abajo. Otra dice, no sé. Uno más, la verdad, no sé por quién votar, no he visto campaña alguna. Otro, ¿habrá elecciones? Es la respuesta. Contesta con una pregunta, ¿habrá elecciones? Y otro dice, no, recién me entero de estas elecciones. Esto refleja que el indicador del Latino Barómetro pues está acertado, ¿no? Entonces nos queda pues un largo trecho por recorrer. Debemos abocarnos a la tarea de desarrollar la representación política, a fortalecer la cultura democrática y a consolidar la institucionalidad de nuestro sistema electoral si queremos que las demandas de la población sean bien canalizadas. En este seminario están interviniendo los profesores Chiassoni y Barberis acá presentes. Estos dos destacados juristas y filósofos del derecho han contribuido con sus reflexiones al fortalecimiento de una institucionalidad genuinamente democrática. Sus libros e investigaciones nos ayudan a entender mejor la consolidación del constitucionalismo y a la plena vigencia de los derechos humanos, especialmente en Europa. Sus reflexiones, como tendrá ocasión de verificar el auditorio, iluminarán nuestro análisis y nos ayudarán a mirar con ojos críticos y sin duda también de esperanza nuestra realidad. Termino diciendo que este es el reto, esa es la tarea pendiente que nos involucra a todos los peruanos. Esa es la labor a la que debemos abocarnos si queremos, junto a Jorge Basadre, el gran historiador de nuestra República, decir con él que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos.
Dicho esto, declaro formalmente inaugurado este seminario denominado Democracia, Constitución y Pluralismo. Muchas gracias. Seguidamente anunciamos la presentación del Seminario Internacional Democracia, Constitución y Pluralismo a cargo del doctor Pedro Grandes Castro, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Le brindamos un fuerte aplauso. Doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, distinguidos profesores Pierluigi Casoni y Mauro Barberis, que nos acompañan esta noche, distinguidas autoridades, miembros del Pleno, señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, distinguidos participantes, sean todos muy bienvenidos esta tarde a nuestro seminario sobre Constitución, Democracia y Pluralismo. Yo solamente quisiera agradecer la participación de todos ustedes esta noche y contarles un poquito, en tres renglones, las ideas que guiaron la formulación de este evento. Creíamos importante, en primer lugar, abrir un espacio en la Escuela Electoral con ocasión de estos 20 años de la Constitución y los 10 años de la Ley de Partidos Políticos para reflexionar sobre, como bien ha dicho el doctor Tábara, lo que hemos avanzado y lo que está pendiente. El proceso en torno a la Constitución de 1993, como saben todos, ha sido complejo, hemos discutido bastante, hemos avanzado, creo, sin duda, institucionalmente, y creo que a las instituciones que estamos comprometidas directamente con el proceso de fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad de nuestro país, nos corresponde permanentemente retomar estas discusiones. La Constitución, nos guste o no, se ha mantenido en el tiempo y ha llegado a los 20 años. La Ley de Partidos Políticos ha sido dictada en un momento de transición a la democracia en el año 2003, ha cumplido 10 años, tiene un conjunto de formulaciones que no se han podido concretar hasta el día de hoy, como es el caso del financiamiento público, por ejemplo, de los partidos políticos, la transparencia y la democracia interna de las agrupaciones políticas. A la escuela, en particular, al Jurado Nacional de Elecciones, corresponde abrir espacios para las discusiones en torno a esta problemática pendiente en nuestro país. De manera que queríamos, con este evento, no dejar pasar esta oportunidad para abrir esta discusión, plantearla en los justos términos, y queríamos aprovechar también el paso por Lima de estos dos juristas destacados que han venido invitados por la Universidad Católica y que gentilmente nos han permitido compartir esta noche con nosotros, y queríamos también agradecerlos. La segunda idea en torno a esta actividad es también presentar públicamente algunas ideas que estamos trabajando desde la escuela con miras a fortalecer la democracia, la institucionalidad en los próximos años. Nuestra escuela se llama Escuela Electoral y de Gobernabilidad, y en los 5 años que hemos venido trabajando como escuela, se ha trabajado intensamente los temas vinculados a partidos políticos, a sistema electoral y también análisis político. Hemos tenido un exitoso máster que ha tenido 5 ediciones con este lineamiento, básicamente. Pero queremos ahora abrir un espacio que venga a complementar lo que hemos venido avanzando. Y esto tiene que ver con el concepto de buen gobierno o de gobernabilidad. Queremos forjar aquí en la escuela un espacio para la formación de liderazgos en la vida pública que estén preparados para ejercer el gobierno con eficiencia, con capacidad. Entendemos que la democracia no es solamente administración de procedimientos, como puede ser el caso de los procesos electorales, sino también desarrollo de las instituciones de la democracia
formación de competencias de los líderes que se interesan en participar en la vida pública de nuestro país, y creemos que en la escuela podríamos contar con este espacio de formación y preparar a los próximos liderazgos de los distintos partidos y agrupaciones políticas. Entonces hemos previsto un conjunto de actividades que los vamos a estar convocando. En concreto, como hemos podido ver en el spot, hay una maestría en marcha que estamos convocándola y que esperamos se inicie en marzo próximo. Es una maestría en buen gobierno y sistema electoral que permite precisamente, de alguna manera, condensar estas dos misiones que creo corresponden a la escuela. Formar especialistas en torno al sistema electoral y la vida política, ¿no?, por un lado, y por otro lado, formar también especialistas en torno a las actividades de gestión pública y buen gobierno. Quería yo destacar también que en el marco de este evento tendremos el día de mañana una mesa redonda con 3 destacados especialistas de nuestro medio, quienes harán un balance y presentarán también algunas de las ideas que hemos venido trabajando, como bien lo adelantó nuestro presidente, desde el jurado y desde las instituciones que conforman los órganos del sistema electoral. Agradecer una vez más a los que nos acompañan esta noche por su presencia. Estamos convencidos de que las experiencias en otras latitudes, como en este caso el proceso europeo, ayudarán a que veamos nosotros en esas experiencias algunos faros que nos van a orientar en los próximos años. Muchas gracias. Seguidamente, invitamos a ofrecer la conferencia magistral al profesor Dr. Mauro Barberis, catedrático de Filosofía del Derecho y Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Trieste. Discípulo de Giovanni Tarello, ha cultivado la historia de la teoría política y la teoría analítica del derecho, metodología de las ciencias sociales y la metaética. Entre sus principales obras se puede mencionar Benjamín Constant, Revolución, Constitución, El Progreso, El Derecho como Discurso y como el Comportamiento, La Evolución del Derecho, La Libertad, Ética para Abogados, La Legislación Europea, Juristas y Filósofos, Una Historia de la Filosofía del Derecho, Manual de Filosofía del Derecho, Estado Constitucional en el Nuevo Constitucionalismo. Señoras y señores, le brindamos un fuerte aplauso para saludar la presencia del doctor Mauro Barberis. Ilustre Presidente, estimados miembros del Jurado Nacional de Elecciones, apreciado público, agradezco muchísimo vuestra generosa invitación y, sobre todo, la oportunidad de hablar con ustedes de un tema que, además de ser al centro del debate teórico internacional, tiene relevantes consecuencias prácticas y políticas: la interpretación constitucional. En pocas palabras, intentaré delinear 3 concepciones de la interpretación constitucional, podría decir 3 interpretaciones de la interpretación constitucional, 3 posturas teóricas y ideológicas al mismo tiempo, que interpretan a la expresión interpretación constitucional en 3 sentidos muy diferentes. Se podrían llamar concepción minimalista, concepción maximalista y concepción intermedia de la interpretación constitucional. La primera postura minimalista
concibe la interpretación constitucional como interpretación, es decir, como atribución de sentido a la ley constitucional. Una ley que, aunque constitucional, es integrada básicamente por reglas, es decir, normas que dictan la solución de casos concretos. Esta primera concepción está representada muy claramente y destacadamente por el juez constitucional estadounidense Antonin Scalia en su último libro con Brian Garner, Reading Law, The Interpretation of Legal Text, y más sintéticamente en su entrevista con Diletta Tega, Mi concepción de los derechos, apenas publicada por la rivista italiana Quaderni Costituzionali. La concepción de Scalia es estrictamente ligada a una concepción tradicional de la democracia como regla de mayoría, y como regla de mayoría se podría decir sin más. Pero, aunque muy tradicional, creo que sea todavía muy difundida, no solo en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica e incluso en la vieja Europa. Por ejemplo, mi maestro y amigo Riccardo Guastini, quien sobre muchas cuestiones tiene opiniones diametralmente opuestas a la de Scalia, sobre esta creo que sea perfectamente de acuerdo. La idea, en pocas palabras, es que la Constitución es básicamente una ley, aunque superior jerárquicamente a las leyes ordinarias. Entonces, una ley hecha por hombres, por legisladores en carne y hueso, y que debe ser interpretada con las mismas herramientas interpretativas de las otras leyes, es decir, atribuyéndole el sentido propio de las palabras y correspondiente a la intención del legislador. Aquí, por la verdad, la concepción de Scalia, conocida como originalista, es bastante original, también respecto al originalismo. Porque en particular en la entrevista que he citado, sostiene una suerte de mezcla de las dos principales técnicas formalistas de interpretación. En particular, destaca que la interpretación de la Constitución debe atribuir al texto el sentido de las palabras sin intentar reconstruir la intención del legislador, por ejemplo, a partir de textos preparatorios, pero debe tratarse solo del sentido originario de las palabras, el sentido que las palabras tenían al tiempo de la redacción de la Constitución. El ejemplo favorecido de Scalia es la pena de muerte, que al tiempo de la redacción de la Constitución de los Estados Unidos no era, como todos sabemos, ni cruel ni inusual, y entonces, y no obstante,
sería hoy antidemocrático, según Scalia, y anticonstitucional borrarla aplicándole la 8ª enmienda del Bill of Rights estadounidense que prohíbe precisamente las penas crueles e inusuales. Y esto a pesar del hecho que hoy en Occidente, incluso en los Estados Unidos, la pena de muerte sería percibida como cruel e inusual. El originalismo de Scalia, el rechazo no solo de toda interpretación evolutiva, sino también de todas las técnicas argumentativas adoptadas por los jueces constitucionales, internacionales y de la Unión Europea, está justificada por Scalia por 2 razones principales. En primer lugar, precisamente por el respeto debito a la democracia, siempre concebida coherentemente como simple regla de la mayoría. Sería por él antidemocrático no atribuir tanto a las leyes constitucionales como a la ley ordinaria el sentido incorporado en su redacción por sus autores, unos y otros concebidos como representantes del pueblo estadounidense. La segunda razón, en segundo lugar, la razón por el rechazo de toda técnica, herramienta interpretativa diferente del sentido originario del texto, sería que la ley constitucional, exactamente como todas las leyes ordinarias, serían integradas no por principios, sino por reglas aplicadas por jueces a casos concretos, como ocurriría en particular y en teoría tanto en el Judicial Review estadounidense como en los juicios de amparo del mundo iberoparlante. Y esta es la primera concepción, la primera interpretación de la interpretación constitucional que puede no gustarnos, pero tiene una virtud, yo creo, la virtud de la claridad. La Constitución es una ley, la interpretación de la Constitución no es otra cosa que la atribución de un sentido a la ley y la técnica, la herramienta más natural de atribuir sentido a la ley es el que los teóricos estadounidenses llaman el textualismo, el sentido propio de las palabras. El rasgo problemático de esta técnica no consiste, por supuesto, en el hecho que se trate del sentido originario de las palabras. Esta actitud frente a la interpretación constitucional ha sido muy discutida y muy criticada
Por ejemplo, John Perry, en un texto reciente, ha mostrado que esta actitud podría todavía ser coherente si concebida como textualismo estricto, pero muchas veces el mismo Scalia no es coherente con esta idea. Es decir, que en su acostamiento a la interpretación constitucional adopta otros acostamientos que no son tan claramente ligados al sentido del texto como son en realidad ligados a sus interpretaciones y de las concesiones que los autores del texto tenían hacia 200 años. Y esto es hacer lo que el mismo Scalia niega, es decir, aplicar la intención del legislador. Como que sea, la segunda postura maximalista de la sobreinterpretación constitucional concibe la interpretación constitucional no como mera interpretación, es decir, atribución de un sentido a un texto, sino como argumentación moral, en inglés moral reading, una argumentación que versa no sobre reglas jurídicas, sino sobre valores morales. Esta segunda postura maximalista está representada paradigmáticamente, pero no aisladamente, por Ronald Dworkin, el grande jurista y filósofo norteamericano fallecido al inicio de este año. Desde su primer libro, Taking Rights Seriously, los derechos tomados en serio, hasta su última y más amplia contribución, Justicia para Heridos. La idea aquí es que los textos constitucionales no son leyes como otras, sino son las tablas de los valores morales y políticos de la comunidad de pertenencia. El propio derecho en general y el derecho constitucional en particular no serían otra cosa al final que la parte de la moral especializada en la justificación de la coacción estatal. Esta idea del derecho y de la Constitución, repito, no es idiosincrática del autor, sino se ha, después de Dworkin, difundido en una larga lista de autores muy diferentes y de diversos países respecto del mismo Dworkin, diferentes del mismo Dworkin y entre sí, como el conocido Robert Alexi en Alemania, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero en España, e incluso Carlos Nino
en Argentina. Autores que algunos amigos genoveses y yo, al fin de criticarlos en su conjunto, hemos llamado neoconstitucionalismo. Hay dos palabras en la literatura internacional para hablar de esto. En inglés se habla de New Constitutionalism para indicar las instituciones desarrolladas desde la Segunda Guerra Mundial, como yo digo, después de Auschwitz, y que se son difundidas en los principales países de Occidente y de Europa en particular, no solo como y que forman la estructura estatal que en la literatura, sobre todo europea, se llama, con palabra alemana, Verfassungsstaat, es decir, Estado constitucional, cuyos tratos principales son tres. El primer trato es la rigidez de la Constitución. El segundo es la justicia constitucional. El tercero es el proceso de irradiación de los principios constitucionales en todo el derecho vigente a través precisamente de la interpretación constitucional. Pero volvemos a Dworkin. Dworkin concibe la interpretación de la Constitución como búsqueda de la única solución correcta, la solución objetiva, aunque construida por los jueces, que en su pensamiento, cuya inspiración última, como muestra su último libro, es la idea de la unidad del valor, es decir, de la integridad, coherencia, completud de todos los valores y al menos de los valores morales, jurídicos y políticos. Esta solución, decía, no puede que ser jurídica y moral y política al mismo tiempo. Este punto de vista podría parecer meramente filosófico, pero en realidad proporciona una poderosa justificación ideológica, no teórica, ideológica, a la discrecionalidad judicial, es decir, a cosas que vemos, a fenómenos que vemos todos en el mundo como y que Scalia rechaza, es decir, cosas como el diálogo internacional entre los tribunales constitucionales, la construcción de una comunidad internacional de jueces. En una palabra, la que un crítico de esta postura, Ran Hirschl, llama la juristocracia, la dictadura de los juristas, se podría decir. ¿Por qué esta postura
favorece claramente la discrecionalidad judicial. Porque el texto constitucional, el texto lingüístico, la formulación lingüística de los valores morales, políticos y jurídicos, no es más un límite para la interpretación. Se podría decir que no se habla más aquí de interpretación. El moral reading se podría traducir no como interpretación, sino como argumentación moral, proporcionar razones para soluciones justas, objetivamente justas. Y esto llega en conflicto con la concepción tradicional de la democracia, por supuesto. Y la justificación que aduce Dworkin confirma esta sospecha porque él redefine el término democracia y habla respecto de esto de democracia constitucional, que sería una institución de este tipo. La democracia sin más, y en particular el legislador, el Congreso de los Estados Unidos, defendería los derechos de las mayorías. El juez constitucional defendería los derechos de las minorías. No hay duda que aplicada a las mismas cuestiones tratadas por Scalia y en particular a la cuestión de la pena de muerte, esta segunda postura, aparentemente más adecuada al control constitucional concentrado de la tradición europea, del New Constitutionalism, control de constitucionalidad que versa no sobre casos concretos, sino sobre la legitimidad constitucional de leyes abstractas. No hay duda, decía, que esta postura aplicada a las mismas cuestiones tratadas por la otra podría proporcionar soluciones opuestas a las del mismo Scalia. Si no es tan importante lo que dice el texto constitucional, aún menos lo que decía en su tiempo el texto constitucional, lo único que importa son los valores relevantes. Y aquí yo creo el valor de la sacralidad de la vida humana. A pesar del hecho, sin embargo, que el mismo Dworkin concibe la sacralidad de la vida humana compatible con el aborto. Y esto nos hace sospechar una otra cosa, es decir, que la misma postura de Dworkin, la segunda concepción, la concepción maximalista de la interpretación constitucional como argumentación, podría incluso servir a defender, a garantir la pena de muerte, e incluso concebirla como compatible con la sacralidad de la vida. De hecho,
cuando nosotros juristas nos alejamos demasiado del texto de la ley o del texto de la Constitución, todas las soluciones se convierten en posibles. Afortunadamente hay una tercera postura muy diferente, intermedia a la postura minimalista, intermedia a la postura y a la postura maximalista, que concibe también la interpretación de la Constitución como argumentación, pero como argumentación cuidadosamente, estrictamente jurídica, no moral. Argumentación que versa no sobre valores morales, sino sobre normas jurídicas. Hay dos grandes clases de normas jurídicas: las reglas aplicables directamente a los casos concretos y los principios aplicados directamente solo a las reglas. Si el texto de la Constitución formula reglas, por supuesto, las técnicas interpretativas no son demasiado diferentes de la interpretación de la ley ordinaria, como dice Scalia. Cuando el artículo 11 de la Constitución peruana permite a todo peruano de elegir su lugar de residencia, no hay razón para interpretar esta disposición de manera diferente que si fuese una disposición del Código Civil. Pero si el texto constitucional establece principio, sí que hay razones para interpretarlo y para argumentar a partir de estas interpretaciones de manera diferente. Argumentarlo, es decir, partir del texto constitucional y usar los principios que se sacan de las disposiciones constitucionales como argumentos jurídicos para producir otras reglas. Cuando el artículo 1 de la Constitución peruana vigente declara, cito, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, aquí el texto no formula directamente reglas para acciones ni de los ciudadanos ni de los jueces ordinarios, sino orienta la acción del legislador ordinario y funciona como parámetro del control de legitimidad constitucional por parte del juez constitucional. De hecho, tienen razones Scalia y Guastini cuando dicen que la interpretación de la Constitución como atribución de sentido a un texto no es demasiado diferente de la interpretación de la ley. Es verdad, en otras palabras, que la diferencia no está entre interpretación, atribución de sentido a la ley e interpretación, atribución de sentido a la Constitución, sino entre las argumentaciones de las dos interpretaciones. Lo que en el debate internacional se llama interpretación constitucional y que debería llamarse más exactamente argumentación
constitucional y que tiene especificidad respecto frente de la interpretación de la ley ordinaria, consiste precisamente en una lista de argumentos constitucionales nuevos en la tradición jurídica de Occidente, como, por ejemplo, la interpretación adecuada a la Constitución, el control de razonabilidad, el control de proporcionalidad, la misma ponderación. Como dice el Tribunal Constitucional de mi país en su primera decisión de este año, cito, la Constitución está hecha sobre todo por principios, y estos son en estricta relación entre sí, en mutuo balance, de manera que el control de constitucionalidad debe ser hecho con referencia a todo el sistema de los principios constitucionales y no a reglas singulares aisladamente consideradas. Fin de la cita. Entonces, podríamos preguntarnos, quid iuris, qué decir con referencia a esta tercera concepción para la constitucionalidad de la pena de muerte, sobre todo cuando esta ha sido reintroducida en el mismo texto de la Constitución como ha ocurrido con la Constitución peruana de 93, todavía vigente para los delitos de terrorismo. Lejos de mí, por supuesto, proponer soluciones y entrar en debate políticos internos, lo que personalmente creo de poder constatar es que hay, si esta es la palabra, una sabiduría de la interpretación o de la argumentación constitucional que ha convencido los jueces peruanos hasta aquí a no aplicar la pena de muerte. Y entonces, por lo demás, hay siempre la posibilidad que la Constitución peruana sea reformada con referencia a esto. Pero si esto no ocurría, sin embargo, y de toda manera, la norma sobre la pena de muerte, el artículo 140 de la Constitución peruana, deja una regla, y una regla que según la tercera postura, la tercera concepción de la interpretación o de la argumentación constitucional, puede violar al menos dos principios de la Constitución peruana. El principio de la dignidad humana, artículo 1 de la Constitución, que prescribe tratar los hombres como fines y no como medios, y el mismo principio de la sacralidad de la vida, el artículo 2 de la Constitución peruana. Y que esto, se podría decir, podría ser objeto de algo como una interpretación derogatoria del mismo artículo 140 de la Constitución,
una interpretación que por lo demás me parece ya vivente o vigente en la práctica judicial peruana. Gracias por vuestra atención. Al menos he respetado el tiempo. Muchas gracias por su intervención. Al doctor Mauro Barberis, que justamente abordaba el tema neoconstitucionalismo y democracia. Señoras y señores, haremos un coffee break muy breve para poder retornar luego y escuchar la conferencia magistral que también nos ofrecerá el día de hoy el doctor Pierluigi Chiassoni. Adelante.